Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Trilce Valdivia, soy profesora de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Derecho Comparado en el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica San Pablo, donde también me titulé de abogada y posteriormente tuve la oportunidad de realizar estudios de máster en Derechos Humanos en la Universidad de Northwestern. En esta oportunidad estoy con ustedes para compartirles algunos de los principales hallazgos de un libro que recientemente he publicado llamado Derechos de la Vida Privada, que forma parte de la colección Derechos Fundamentales, homenaje por el Bicentenario de la Independencia del Perú, que editan conjuntamente Palestra y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Quiero agradecer a Enfoque Derecho por esta invitación y bueno, espero que los contenidos que pueda compartir con ustedes les sean de utilidad y les animen a leer el libro. Bueno, cuando hablamos de los derechos a la intimidad y a la vida privada, muchas veces estos dos términos se utilizan indistintamente, es decir, nos consideramos titulares del derecho a la intimidad o del derecho a la privacidad o del derecho a la vida privada y consideramos que todas estas nomenclaturas, ¿no?, designan el mismo contenido protegido por este derecho fundamental. Pero la dogmática constitucional nos lleva por un camino distinto. Y sí existe una diferenciación, al menos, como les digo, desde la dogmática constitucional, en cuanto a los contenidos protegidos, por un lado, por el derecho a la intimidad y, por otro lado, por el derecho a la vida privada. Una de las principales teorías que intenta explicar esta distinción de los contenidos fundamentales protegidos por ambos derechos es la teoría de las esferas, ¿no? Entonces, imagínense ustedes al derecho a la vida privada y a la intimidad como derechos con esferas concéntricas, siendo que el derecho a la intimidad va a proteger aquellos elementos, ¿no?, que forman parte de esa realidad fundamental de un sujeto que no quiere compartir con terceras personas, es ese ámbito de su más esencial individualidad y que incluso ni siquiera quizás se atreve a compartir con los miembros de su familia o con amigos muy cercanos, ¿no? Cuando hablamos de la segunda esfera, que es la esfera privada, nos estamos refiriendo a las relaciones del sujeto con personas dentro de un círculo no tan amplio. Entonces estamos hablando de esa información que se comunica con la familia, que se comunica con los amigos más cercanos, ¿no? Y habría una tercera esfera, ¿no?, de acuerdo a algunos doctrinarios, que correspondería ya al desarrollo de la individualidad del sujeto en la esfera social, sea esta, por ejemplo, su esfera laboral, ¿no?, donde, como podemos observar, pues no existen relaciones totalmente cercanas, pero hay algunos elementos de carácter privado que deberían ser custodiados, ¿no? Ahora, el Tribunal Constitucional ha recogido esta teoría, vamos a decir así, de las esferas, no la vamos a denominar de esa manera, en el expediente 6712-2005, que es una acción de habeas corpus, ¿no? Y va a entender que el derecho a la vida privada comprende el ámbito personal del ser humano en el cual éste desarrolla y fomenta libremente su personalidad, encontrando así un vínculo estrecho entre el derecho a la vida privada y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. En esta esfera privada vamos a encontrar hechos, situaciones que son desconocidos por la generalidad de las personas y que están reservados al conocimiento del sujeto y a un grupo reducido de personas que acepte, ¿no?, que con las que este sujeto quiera compartir esa información. Ahora, cuando hablamos del derecho a la intimidad, nos dirá el Tribunal Constitucional, este requiere una protección superlativa. ¿Por qué? Porque la intimidad configura un elemento infranqueable de la existencia de la persona. Y puede ser esa zona de recogimiento, como les decía, totalmente personal, que incluso él se niega a compartir con las personas más cercanas, ¿no? Yo añadiría a lo señalado por el Tribunal Constitucional que en la esfera de la intimidad sucede lo que se conoce como la autointegración personal del sujeto. Y esto, con este concepto, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al hecho de que una persona pueda evaluar constantemente las decisiones que tome y vaya también construyendo su propia identidad. Hay muchas cosas que nosotros hacemos de pequeños, de jóvenes, de las que, por ejemplo, luego nos arrepentimos y queremos
cambiar o modificar, y muchas veces las decisiones de cambiar, de seguir uno u otro camino, son decisiones que tomamos en ese ámbito de la intimidad. La decisión no necesariamente la compartimos con nuestros padres o con nuestros amigos, ¿no? Entonces es en esa esfera de la intimidad donde se produce ese momento de la autointegración personal de cada sujeto, de cada persona humana. Bueno, desde la tradición del derecho civil podemos encontrar una distinción clásica entre el derecho al honor y a la buena reputación, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que el derecho al honor protegería la autopercepción que tiene el sujeto de sí mismo como una persona valiosa, claro está. Y por otro lado, el derecho a la reputación nos protegería o protegería la percepción que tienen terceros de nuestra propia persona. Pero estas dos distinciones, como ya ha adelantado la profesora Betsabe Marciani, son distinciones que son un poco borrosas y que no necesariamente son las más convenientes, ¿no? Porque un sujeto podría vivir en una mentira existencial, considerando que, claro, tiene un alto valor en cuanto a sus acciones, en cuanto a sus virtudes, pero realmente, objetivamente, evaluando sus actos, podemos encontrar que realmente pues, carece de las mismas, ¿no? Y por otro lado, la reputación, ¿no? Y esa valoración que hacen terceras personas respecto de nuestra valía, podía también verse de alguna manera influenciada por prejuicios que pueden tener las personas respecto de cuál es un comportamiento correcto, de cuál es un comportamiento adecuado, y que muchas veces los criterios en virtud de los cuales nos guiamos para determinar cuál sería este comportamiento adecuado, se basan más bien en prejuicios o criterios totalmente personales y subjetivos de esas terceras personas que nos evalúan, ¿no? En ese sentido, no parece tan apropiado ya seguir manteniendo esta distinción tan, vamos a decir así, pues separada, ¿no? Del derecho al honor y del derecho a la reputación, ¿no? En ese sentido, lo más apropiado, ¿no? Cuando hablamos de la conceptualización del derecho al honor y de la buena reputación en general, nos permite encontrar que el contenido protegido de este derecho está en tanto a que terceros no deben mancillar, humillar, degradar a una persona en su condición de tal, ¿no? Degradarla hasta tal punto de despojarla de cualquier tipo de dignidad, porque finalmente la dignidad es ese valor que tenemos las personas por el solo hecho de ser personas, ¿no? Entonces, una vulneración del derecho al honor vendría de alguna manera a mancillar ese núcleo, ¿no? De nuestra dignidad. Ahora, es preciso también distinguir, ¿no? En el libro hacemos esta distinción. No es lo mismo hablar de la dignidad como ese fundamento de todos los derechos, ¿no? Y de otro lado hablar de esa protección que da el derecho al honor a la posibilidad de que esa dignidad de la persona no se vea mancillada, no se vea humillada, ¿no? Es importante hacer esa distinción, ¿no? Entonces, de alguna manera ya no vamos a hablar de una separación tan tajante entre la protección del derecho al honor y el derecho a la buena reputación. Otro elemento que me parece importante rescatar cuando hablamos de estos derechos es que en cuanto a su comprensión histórica, muchas veces el derecho al honor se ha entendido, o mejor dicho, ha dependido de la posición social de las personas. En muchas culturas se ha considerado, y también en la cultura occidental, se ha considerado que hay personas que no tenían honor, porque básicamente no pertenecían a un determinado estamento o a una determinada clase social, ¿no? Pero por supuesto esto se ha abandonado totalmente, y en el constitucionalismo contemporáneo, por supuesto, aceptamos que todas las personas son titulares de un derecho al honor y a no ver mancillada ni humillada, ¿no? Su condición de personas, ¿no? Para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que entender es qué es el poder informático. Sin duda, esta última revolución informática ha facilitado grandes aspectos de nuestra vida. Si no, imaginémonos haber vivido la pandemia sin tener plataformas de comunicación digital, ¿no? La posibilidad de realizar videoconferencias, de realizar
nuestras clases, la posibilidad de tener grupos de WhatsApp o de Facebook para organizar nuestras actividades, nuestras comunicaciones con amigos. Por supuesto que esta revolución pues, ha agilizado todas estas actividades y nos ha permitido realizarlas incluso en un contexto en el cual no podíamos tener contacto unos con otros. Pero lo cierto es que esta revolución acarrea también una serie de peligros. Y algunos de estos peligros están en el poder informático que pueden ostentar las grandes compañías que almacenan nuestros datos personales. En un inicio, nuestros datos personales eran únicamente almacenados por el Estado, quien para tener un registro de sus ciudadanos tenía información como nuestro nombre, como nuestra dirección, como nuestro grupo sanguíneo en algunos casos, por ejemplo, ¿no? Pero en la actualidad, muchas corporaciones privadas tienen acceso a esa información también cuando creamos una cuenta en una red social. Y no solo ello, sino que tienen acceso a mucha información adicional nuestra. Por ejemplo, a nuestras preferencias o a qué nos gusta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero como básicamente muchos de los productos que son ofrecidos por estas compañías dependen de una única gran matriz. A mí me pasa que muchas veces yo estoy leyendo un libro sobre una determinada temática y entonces empiezan a llegarme ofertas semejantes de libros, pero no solo eso, sino ofertas de otros productos parecidos. Si le doy like a una determinada publicación o a un determinado producto, no sé, ofertado por un influencer, entonces empieza a llegarme publicidad de ese producto. Entonces, a partir de todos estos datos, que son datos que van a ostentar un valor económico y que van a ser susceptibles de ser utilizados por otras personas, por terceros, ¿no? Es que necesitamos algún tipo de esfera o barrera de protección, porque precisamente a partir de esta información, las terceras personas, compañías privadas, pueden hacerse un perfil muy claro de quiénes somos, de qué nos gusta, de cuáles son nuestras preferencias, y no solamente nuestras preferencias comerciales o de moda o de tecnología, sino, como se ha probado también ya en algunos casos que hemos visto en la esfera internacional, de nuestras propias preferencias políticas, redireccionando, incluso en algunos casos, nuestro voto, ¿no? Entonces, este poder informático tiene que tener un límite, claramente, y ese límite está precisamente en la garantía que tiene el derecho a la autodeterminación informativa y a la protección de datos personales. ¿Qué nos permite el derecho a la autodeterminación informativa? El derecho a la autodeterminación informativa, a diferencia de los otros derechos que hemos ido viendo, como es el caso del derecho a la intimidad o a la vida privada, que lo que buscan básicamente es evitar esa intromisión de terceros en esos espacios, el derecho a la autodeterminación informativa tiene una configuración más semejante a la de una libertad positiva, no solamente a una libertad negativa en cuanto a evitar la intromisión de terceros, sino que lo que queremos, en cuanto a titulares del derecho a la autodeterminación informativa, es poder determinar qué información nuestra, qué datos de naturaleza personal nuestros van a ser susceptibles de ser utilizados, bueno, primero conocidos y luego incluso utilizados por terceros. Entonces, es el poder que nosotros tenemos de decidir qué información pueden conocer terceros, y no solo que pueden conocer, sino también que posteriormente puedan utilizar. Nosotros podemos impedir que esa información sea conocida y, por supuesto, también que esa información sea utilizada. En ese sentido, el derecho a la autodeterminación informativa nos concede una serie de facultades, cuáles son el acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento y a la utilización de nuestros datos personales por parte de bancos informáticos. Y así es como nos permiten que, en lugar de que estas grandes empresas puedan hacerse un perfil muy completo de nosotros, conociendo nuestros gustos, conociendo nuestros datos, conociendo a nuestros amigos más cercanos, de algún modo nosotros podamos evitar que ellos puedan llegar a utilizar esa información. Y del mismo modo a que las bases de datos también estatales no contengan esta información. Y en algunos casos con nuevos derechos, como es el caso del derecho al olvido, ¿no? Que en Internet no necesariamente se siga almacenando información que, si bien es cierto, es verdadera y en algún momento de nuestro pasado nos sucedió o estuvo vinculada con nosotros, ya no
pueda hacer de ese acceso tan fácil para terceras personas, de modo que ese hecho del pasado no pueda ser totalmente conocido por personas con quienes no queremos compartirlo o porque ya consideramos que esa información es absolutamente irrelevante respecto de nuestra identidad, ¿no? Entonces, son nuevos desarrollos que se van dando en este ámbito y sin duda vamos a seguir viendo nuevas facetas del contenido protegido, tanto del derecho a la autodeterminación informativa como del derecho a la protección de datos personales, que como les digo, en un inicio surgieron frente a las bases de datos estatales, pero en la actualidad están surgiendo frente a los grandes detentadores del poder informático, que son principalmente pues empresas privadas, ¿no? Y creo que el desarrollo de estas tecnologías de la información y la comunicación van a hacer que en mayor medida estos derechos puedan también ostentarnos de mayores facultades frente a estos detentadores del poder. Cuando hablamos del derecho al secreto y la inviolabilidad de comunicaciones y documentos privados, muchos autores sostienen que nos encontramos principalmente frente a una garantía formal. Es una garantía que nos permite custodiar el contenido de esas comunicaciones, ¿no? Ahora bien, es preciso, para conceptualizar este derecho, conocer qué significa una comunicación, qué entendemos una comunicación privada, ¿no? ¿Qué entendemos por un documento privado? Y cómo así tenemos la posibilidad de este pues, secreto, o a qué se refiere el término secreto, y a qué se refiere el término inviolabilidad. Vamos a empezar con el término comunicación. Creo que todos sabemos que lo que está sucediendo en este momento es un acto comunicativo. Tenemos un emisor de la información, que en este caso es mi persona, un mensaje, que en este caso es transmitir algunos de los contenidos de mi libro, un canal, que en este caso es el portal Enfoque Derecho, pero podríamos decir de carácter más general es Internet, ¿no? Y tenemos finalmente un receptor, que son las personas que van a acceder a esta información, a ver este video, a escuchar este video. ¿Listo? Ahí tenemos un proceso comunicativo. Entonces, cuando hablamos de una comunicación, estamos hablando de esa, como dice el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, de ese trato, ¿no? O de ese intercambio entre dos o más personas, esa correspondencia entre dos o más personas. Ahora, hay diferentes tipos de comunicación y esto nosotros lo hemos estudiado desde pequeños y bueno, lo venimos repasando posteriormente en nuestros estudios universitarios, muchos de nosotros. Las comunicaciones pueden ser verbales, como está sucediendo en este caso, pero podrían ser también no verbales, cuando empleamos gestos o signos. Las comunicaciones son distintas dependiendo de dónde están ubicados los participantes. Cuando teníamos clases antes de la pandemia, todas nuestras comunicaciones eran sincrónicas, inmediatas. Muy bien, estábamos todos presentes en el mismo lugar, en el mismo momento. Pero las comunicaciones también pueden ser asincrónicas, no se dan en el mismo instante y se dan en diferido, como va a suceder con este video que ustedes van a observar después de que está siendo grabado, ¿no? Del mismo modo, las clases pueden ser presenciales, como pueden ser no presenciales. Asimismo, las comunicaciones, y aquí viene esa distinción entre cuando hablamos de una comunicación privada y cuando hablamos de una comunicación pública, van a ser distintas dependiendo del destinatario. Por ejemplo, la comunicación que estoy realizando en este momento es una comunicación de naturaleza pública, porque yo sé que se va a encontrar en un portal web de acceso a muchas personas. Pero una comunicación podría ser también privada cuando yo la dirijo exclusivamente a unas determinadas personas y no tengo intención de que ésta sea conocida por más personas diferentes a las que yo he designado originalmente. Del mismo modo, de acuerdo al canal, las comunicaciones pueden ser abiertas o pueden ser cerradas. Pueden ser abiertas cuando se permite un fácil acceso a ese mensaje que se está dando en el proceso comunicativo. Esta claramente es una comunicación abierta. Pero una comunicación también puede ser cerrada cuando, por ejemplo, vamos a poner un requisito adicional para poder acceder a esa comunicación, ¿no? Una clave, una determinada contraseña, como seguramente nos ha pasado a muchos de nosotros cuando hemos ido realizando nuestras clases virtuales o cursos virtuales durante esta época de la pandemia.
Asimismo, las comunicaciones pueden ser comunicaciones que están realizadas con el objetivo de quedar registradas, como en este caso, estamos grabando esta comunicación. Pero también puede darse el caso que no queremos que la comunicación sea registrada, que no queremos que esa comunicación sea grabada o sea interceptada, ¿no? Entonces, se convierte en una comunicación de una naturaleza distinta. ¿Listo? Ahora, cuando hablamos de un documento, bueno, vamos a decir básicamente que es todo aquel objeto que nos permite transmitir algún tipo de información. A eso nos referimos cuando hablamos de un documento. Y en la actualidad tenemos distintos tipos de documentos. No solamente tenemos documentos en papel, tenemos también documentos electrónicos y diferentes medios para transmitir información. Del mismo modo, el documento será privado en tanto estaba dirigido a una persona, a un destinatario en particular. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de privado en cuanto a la protección del derecho al secreto de la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados, el término o el carácter de privado, mejor dicho, les viene no tanto por el hecho de su contenido, sino por el hecho de a quién o con quiénes yo quise compartir esa información. Así es como entendemos el término privado cuando hablamos del secreto y de la inviolabilidad de las comunicaciones. ¿Qué facultades nos posibilita este derecho? Nos permite, por un lado, el secreto, es decir, que éstas no sean conocidas por terceras personas que nosotros no hemos identificado como destinatarios de la comunicación, y por otro lado, la posibilidad de su inviolabilidad, que se refiere a que estas no puedan ser alteradas por terceras personas. A eso nos referimos cuando hablamos, por un lado, del secreto y por otro lado, de la inviolabilidad. Y si bien es cierto, como acabamos de mencionar, este derecho pues no protege necesariamente una comunicación por su carácter íntimo o por su carácter privado en cuanto a su contenido, por supuesto que posibilita esa protección. Porque generalmente cuando nosotros hablamos o cuando nosotros transmitimos un mensaje que tiene ese contenido íntimo o privado, generalmente va a ser un mensaje que va a ser restringido, no va a ser un mensaje que va a tener una naturaleza pública, en tanto que una información privada la queremos compartir con muchísimas personas. Muchas veces la información privada, más bien, lo que hacemos es compartirla con un círculo muy pequeño de personas. En ese sentido, el derecho al secreto e inviolabilidad de las comunicaciones nos permite, de alguna manera, poder proteger también esas comunicaciones que en tanto a su contenido tienen un carácter privado, o a esos documentos que en tanto a su contenido tienen un carácter privado. En ese sentido, pues es un medio adicional para la protección y garantía del derecho a la intimidad y del derecho a la vida privada, ¿no? Ahora, este derecho puede ser muy importante cuando discutimos sobre todo temas de debido proceso, ¿no? Y donde hemos visto que muchas veces suceden interceptaciones telefónicas y trata de valorarse si estas interceptaciones telefónicas pueden aceptarse como prueba o no en un determinado proceso, y si finalmente estas comunicaciones privadas, en caso de tener relevancia pública, ¿no? Podrían tener ese valor probatorio sin transgredir el contenido protegido por el derecho al secreto y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Ahí, bueno, mi posición personal es que, en todo caso, cualquier interceptación realizada por terceros respecto de una información, respecto de una comunicación que es privada, no tanto, ojo, por su contenido, sino principalmente por el receptor, el cual ha sido designado, ¿no? Como la persona que es la única persona que puede básicamente recibir el mensaje. Yo considero que sí existiría la posibilidad de una transgresión, ¿no? Pero creo que sí puede evaluarse caso por caso, que siendo que ha sucedido la transgresión y se conoce el contenido de la información, si el contenido de la información es sumamente relevante, que se pueda aceptarse excepcionalmente como prueba en un proceso, pero que no debiéramos incentivar esta práctica. Es decir, no debiéramos incentivar las interceptaciones de las comunicaciones personales. No debiera ser una práctica que debiera ser alentada. Pero en una situación concreta podría aceptarse el resultado de esa comunicación como un elemento probatorio, ¿no?
Pero este es un tema que da para muchas discusiones, seguramente no muchos están de acuerdo conmigo, pero por eso es que los invito a leer el texto para que puedan conocer allí mi opinión, y estoy también, por supuesto, muy dispuesta a escuchar las opiniones que ustedes tengan sobre estos derechos y sobre el contenido de los mismos, que pueden tener perspectivas totalmente distintas a las mías, pero por supuesto eso es lo que enriquece nuestro conocimiento del derecho y enriquece también nuestra labor como juristas para determinar en cada caso concreto qué es lo justo que debemos adjudicar. Bueno, entonces nuevamente muchas gracias a Enfoque Derecho por la invitación. Nada más invitarlos a que vean la serie de videos. Son 10 libros, todos con un contenido sumamente interesante, abordando derechos como la libertad de expresión, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad, derechos al debido proceso. Estén atentos a los videos que vienen. Yo creo que van a ser de gran utilidad y gran complemento para todos los estudiantes de Derecho Constitucional y para el público en general.